Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tenemos la pregunta de don Ignacio, que nos habla de la violencia legítima. Dice, me gusta ese carácter guerrero del Islam y me gusta saber el tema de la violencia legítima. Eso, ¿hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto está mal? ¿Qué tipo de la violencia el Islam lo permite? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos diferentes tipos de personas. Personas que hablan de una vida ideal. La vida ideal es pura paz, amabilidad, amor, amor, amor. Como los sufíes, por ejemplo. Y hoy en día, muchos religiosos que van a juntarse, bailan, hacen danza y todo hablan de cosas, así lo vamos a llamar. La vida, para no despreciar a estas personas, voy a decir una vida ideal, de paz y shalom, bendición. Yo también estoy de acuerdo con ello. Pero eso no es realista. Hay algunos otros que tienen una visión maquiavelista y dicen, por mi interés, todo se permite. Por mi interés. Entonces, ¿cuál es el límite de la violencia? Nada. El límite es tu interés. Por ejemplo, los estadounidenses piensan así, muchos. Ahí dice, Estados Unidos tiene intereses en el mundo. Cuando su interés está en juego, se permite ir a echar una bomba en Japón para dar una lección a todo el mundo. A nosotros nos da igual matar en un instante a cientos de miles de personas con una bomba nuclear. Porque el interés justifica todo. El propósito justifica el medio, lo que sea. Sea matar a decenas de miles o cientos de miles en un instante. O los últimos 5 presidentes de Estados Unidos han matado más de 20 millones de musulmanes en Medio Oriente, en la parte occidental de Asia. No importa. O cualquier guerra que hoy en día está pasando. Los que hicieron la Primera Guerra Mundial pensaban lo mismo. Los que tienen la idea expansionista, los españoles que llegaron a América Latina tenían la misma idea, que quiere decir, nosotros por nuestro interés tenemos permitido todo. Violar a las mujeres lo hicieron cuando llegaron a la Nueva España. Entonces empezaron a saquear todo. No importa. En la conquista de Perú va a ver lo que pasó. Vea la historia de Hernán Cortés, vea la historia de Pizarro. Ya hicieron todo tipo de la violencia y para ellos decían, es perfecto. La violencia es el carácter de buen español. Y usted le voy a dar la referencia del libro de Bartolomé de las Casas, esa historia oscura de la iglesia. Y siempre la iglesia decía, en el nombre de Dios se permite todo tipo de la violencia. Y lamentablemente, peor de todo lo peor es cuando una persona agarra un libro sagrado justificando la violencia. Entonces ahí empieza a dar, por ejemplo, todos los libros de que ya a partir de Éxodo, ahí empieza a justificar derramamiento de sangre de niños, mujeres. Cuando llegas, por ejemplo, en el libro, un poco más adelante, desde Éxodo empieza mucha violencia, en Levítico no, pero en Número y Deuteronomio también hay mucha más violencia y hasta que llegas al libro de los Josué. Y usted lea la historia de cómo conquistaron varias ciudades, que dice que tienes que matar a todos y consagrarlo a anatema, no dejar nadie con vida, y eso lo llama una guerra justa, guerra religiosa. Incluso cuando en el tiempo de Moisés van a detener a las mujeres vivas y le dejan viva y Dios le va a ellos Dios le va a castigar por dejar las mujeres prisioneras con vida. Entonces ellos, para purificar el pecado de Israel, tienen que matar a todas las mujeres y todos los hijos varones. Solo dejar con vida a las chicas vírgenes. Y ese grado del salvajismo lo van a hacer en el nombre de Dios. Nosotros decimos toda esa parte de la Biblia
que justifica esta violencia en contra de niños, en contra de mujeres, en contra de los civiles. Todo es la parte tergiversada hecha por los sacerdotes seguidores del demonio, que buscaban traer el dominio, el reino del demonio a la tierra, los sionistas de hoy. Entonces, todo eso va a ser muy feo, hemos dicho. Entonces, una visión tenemos que justifica todo tipo de violencia, como lo que hicieron los soldados gringos en Vietnam. Por ejemplo, que jugaban un juego de ellos, era una competencia que agarraban un niño vietnamí, entonces le agarraban un niño de 10 años. Entonces el juego empezaba, se hacía de esa forma. Le tiraban su cabeza bien fuerte a una tronca de árbol. ¿Quién podría al un solo tiro hacer estallar la cabeza del niño? Ganaba. O rascaban la panza de una mujer embarazada, le quitaban el feto, le cortaban la cabeza del feto y hacían fútbol con la cabeza del feto. O lo que hacía ISIS, ese hijo bastardo hecho por varios países solo para eliminar la resistencia en contra de Israel. Hicieron ISIS, ese grupo terrorista financiado por Arabia Saudita. Lo que el señor Trump dice que fundadora de eso era la mamá fundadora Hillary Clinton y Obama. Señor Trump, el expresidente de Estados Unidos, lo dice. Que incluso en biografía de Hillary Clinton dice que viajó a más de 120 países para apoyar las protestas en Siria. Lo que hoy en día están haciendo, apoyando a los terroristas, lo mismo, ISIS en Irán, que con una ametralladora, entran en un santuario, matan niños y todos inocentes, y el occidente le va a aplaudir para ellos. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto la violencia es permitido? Hemos dicho, hay dos visiones. Una visión que lo condena totalmente, que nosotros decimos de locos pacíficos, muy lindo, pero es muy loco, no es nada de realista. Es decir, si te van a violar, paz. Si ahora delante de tu ojo están violando a tu madre, paz. Entonces es como te van a dar una bofetada a la mejilla derecha, entonces te das otra mejilla. Han violado a tu madre, dice, espere, aquí está mi abuela también, que vayan a violarla. Eso es el significado, que si te van a dar una bofetada en la mejilla derecha, entonces te le das en la otra parte, aquí también. Te han violado, dice, espere, mi hijo también falta, puedes violar también a mi hijo, espere. ¿Por qué van tan pronto? Porque ahí también está mi esposa, también está mi hermanita, también está mi... así. Esa visión es horrible, usted sabe que no se puede aceptarlo. Dos visiones, ambas súper erradas. Quiere decir, una visión que dice la violencia totalmente está mal y la violencia totalmente está bien. Hay otra visión que es de los intelectuales del mundo, que el Islam es el camino de los profetas, que los intelectuales del mundo, algunos ya cuando piensan bien con un pensamiento racional, llegan a ese punto. ¿Qué quiere decir? La violencia por sí misma es muy mal, es horrible, es condenable. Entonces no se permite causar la violencia, empezar la violencia, justificar la violencia. La violencia en contra de los que las personas indefensas no se permite. En contra de los niños no se permite. En contra de los fetos no se permite. Entonces el aborto absolutamente es prohibido. La violación absolutamente es condenado. Absolutamente. Es decir, no existe un caso de la violación permitida. Un caso de aborto permitido. No existe. Porque son indefensos. Estas víctimas son indefensas. Entonces ya, esa ley dice la violencia totalmente es prohibida. El Islam dice esto. El asesinato es prohibido, atacar a civiles es prohibido, matar a inocentes es prohibido, pero ya vamos a ver. Todo eso es cierto, pero hay personas que ellos son violentos. Esas personas, ¿por qué van a ser violentos? Por ser soldados del demonio. Cuando una persona es tan egoísta, tan egocentrista, tan seguidor del demonio que lo único que le importa es su ambición, su lujuria, esa persona, poco a poco cometiendo el pecado, se va a degenerar, va a llegar a un estado tan degenerado, esta persona comete el pecado fácilmente.
derrama sangre inocente, viola a los niños, viola a las mujeres. Le da igual, no le importa. Algunos mercenarios, drogadictos, algunos, podemos decir, de estos carteles, para $50 cortan la cabeza de las personas. Como los mercenarios de ISIS, de los terroristas. Una persona que un cuchillo fácilmente mata a una niña y la va a violar y después la va a descuartizar. Estas personas que han llegado a un grado de la violencia. Entonces, el Sagrado Corán dice, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Aquí es el punto que los intelectuales del mundo dicen, aquí se requiere darle duro al invasor, darle duro a la persona violenta. Por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien con el cuchillo ataca al policía, ¿qué le hacen? El policía no le va a aplaudir, dice, muy bien, me estás atacando con el cuchillo, qué chico tan valiente. No, el policía en Estados Unidos, cuando alguien con un cuchillo le acerca, aún no le ha atacado, pero le está acercando, el policía le va a advertir, señor, deténgase y tire el cuchillo. Cuando ese niño o ese hombre, ese viejo, quien sea, no le hace caso y el policía no lo puede desarmar, entonces hay ciertas leyes que le permiten al policía utilizar arma en contra del atacante. Entonces el policía saca la pistola, va a acabar con el atacante. En Estados Unidos, incluso el policía FBI va a publicar estos videos en las redes sociales como una parte de instrucciones de policía para la gente, que la gente sepan que tienen que respetar la ley. Quien utiliza la violencia en la calle, el policía le va a detener bien violenta. Entonces el policía en Estados Unidos es duro. Y eso la ley le va a proteger. Quiere decir, ellos llegaron a un punto que dicen, vamos a poner leyes que apoyen al policía para traer la paz. Aunque muchas veces van a superar. Como en caso de George Floyd, a una persona desarmada le van a hacer sufrir y más que todo cuando se trata de los afrodescendientes en Estados Unidos o en contra de los latinos, que de repente ese policía que tiene que traer la paz va a ser más violento, mucho más violento. Como en caso de las cárceles en Estados Unidos, que cientos de miles de mujeres están en la cárcel en Estados Unidos. Un porcentaje, como un tercio de las mujeres encarceladas del mundo están en Estados Unidos. Es una cifra, algunas noticieras de Estados Unidos hablan de 700,000 mujeres en las cárceles de Estados Unidos. Es una cifra horrible. Hay mucha violencia en contra de las mujeres prisioneras. Bueno, pasemos esto. Entonces hemos llegado a ese punto que los juristas del mundo dicen, se requiere para mantener la paz en una sociedad, para mantener equilibrio en una sociedad, se requiere castigos penales. Aquí tenemos una pregunta, ya que todos los sabios, todos los intelectuales del mundo dicen sí, hay ciertos seres humanos que con solo hablar, solo educar, aconsejar, enseñar, no van a recatar las normas. Son personas peligrosas para la salud, para la seguridad, para la paz de la sociedad. Entonces aquí, dentro de todas las leyes del mundo, existen castigos penales o la forma que justifica utilizar la violencia en contra de la persona violador, en contra de la persona invasora, ¿sí? Es decir, todas las leyes de los intelectuales del mundo dice eso sí es permitido. Aquí nos surge una pregunta. Escucha esto, ¿quién define el límite de la violencia? ¿Los seres humanos, con ese conocimiento defectuoso de los seres humanos? Aquí entonces surgen dos fundamentos del pensamiento, o vamos a decir dos filosofías de la ley. Primero, la forma convencionalismo. El convencionalismo dice, el valor o lo sagrado es lo que vamos a hacer en base de convenios. Nosotros vamos a limitar la violencia a ciertos límites. ¿Quién? Nosotros, el acuerdo entre nosotros.
Por ejemplo, si vamos a optar, decir, mira, el Parlamento de Estados Unidos vota para bombardear a una ciudad o un ataque, esa violencia va a ser muy buena. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos permite al presidente de Estados Unidos atacar a Irak, entonces que mueran más de 1 millón en Irak, no importa. Esa violencia es justificada. ¿Por qué? Porque es según un convenio. El Senado ha optado, ha votado y le ha dado permiso al presidente de Estados Unidos y él lo ha atacado. Entonces, ellos son convencionalistas. Según el convenio, van a actuar. Hay otro, podemos decir, otro fundamento de pensamiento, otra filosofía. Dice, vamos a ver, nadie puede permitir derramar sangre de los inocentes. Nadie puede permitir superar ese límite. Solo una persona, que es el creador. El creador sí puede permitirlo. Entonces, el castigo penal, ¿quién lo va a poner? ¿Quién lo va a, podemos decir, definir? El creador. Entonces, el creador puede definir qué tipo de castigo penal, hasta qué punto. Entonces, ahí empieza la jurisprudencia islámica que habla de castigos penales, que habla de la defensa, que habla de la guerra. Entonces, ahí nosotros tenemos la ley islámica Sharia, que permite qué tipo de la violencia, hasta qué punto. Por ejemplo, la ley de Sharia dice, es prohibido utilizar la violencia excepto en la resistencia. No puedes atacar al enemigo sin antes ser atacado. El enemigo, cuando te ataca, solo puedes defenderte, resistir en contra del soldado, no en contra de la mujer del soldado. No puedes atacar a familia del soldado. Entonces, el Islam no permite atacar a civiles. Todo lo que usted va a ver en las noticieras, no sé, cochebombas, personas suicidas, todo no son musulmanes creyentes. Así te lo digo. Son puros terroristas que no tienen nada que ver con el Islam. En gran parte son obras de servicio de inteligencia de Occidente, autoataques, y o personas engañadas por mala interpretación. El texto sagrado no nos permite matar civiles nunca, ni inocentes, ni niños, ni mujeres del enemigo. Por ejemplo, Qasem Soleimani, el comandante shia musulmán en Siria, ¿qué hacía? Le voy a hacer un ejemplo. Qasem Soleimani siempre hacía lo posible para que familiares de ISIS no mueran en la guerra. Por ejemplo, Qasem Soleimani con su tropa le llegaba a una ciudad donde habitaba ISIS, los terroristas. Rodeaban la ciudad. Lo primero que hacía Qasem Soleimani, enviaba un emisor hablando con los líderes de ISIS. Decía, vamos a lucharnos como hombre a hombre. Así que enviaba buses. Qasem Soleimani enviaba autobuses para trasladar familiares, mujeres y niños a un lugar seguro de ISIS. Ellos decían, mira, por ejemplo, estamos en Dar'a, pero ISIS está en Raqqa. Necesitamos que lleves nuestra familiar a Raqqa. Autobuses de Qasem Soleimani con protección de Qasem Soleimani llevaban familiares de los terroristas. Escucha esta parte, porque eran mujeres y niños. Y algunos de ISIS se vestían de mujer para escapar de esa ciudad. Y Qasem Soleimani decía, no importa, dejen que se vayan. Hombres de ISIS cobardes que no querían luchar se vestían de chador, de ropa de mujer y escapaban junto con mujeres. Y Qasem Soleimani lo sabía. Dice, deja que vayan. Y eso es el carácter del hombre de Dios. Héroe de Dios significa esto. Héroe de Dios no va a decir, yo quiero vengar. No, nunca va a vengar. El hombre de Dios no lucha por satisfacer su ego o su ira. Lucha por orden de Dios, según la norma de Dios. Dios quiere la paz. Dios quiere la paz para los niños, para las mujeres. Entonces, esta obra de Qasem Soleimani hizo que muchos de ISIS se rindieron. Dijeron, ¿por qué luchar en contra de un hombre de Dios? Muchos, los sunitas de Siria, los que no eran mercenarios, dejaron la guerra y dijeron, vamos a hacer nuestra lucha política. Si no queremos a Bashar al-Assad, si no queremos al gobierno de Siria, ¿por qué tomar arma y traer una guerra civil? Vamos a lucharlo de forma política. Y entonces Qasem Soleimani incluso ayudó a los
opositores de Siria a tener una posición legal dentro del país y ayudó a dar mucha apertura política, mucha libertad política para los opositores de Siria. Por eso era la persona tan amada. No era una persona violenta, como por ejemplo decía, vamos a matar a todos, como los generales, comandantes de Estados Unidos en Irak, en Líbano, en Siria, en Afganistán, en otros países del mundo. Dice, eso es la orden, vamos a matar. Ponen bomba. ¿En cuántas bodas echaron bomba y mataron civiles los estadounidenses en Afganistán? Por eso hay tanto odio en contra de esa obra violenta, porque mataron civiles. Mucha fiesta de boda, dijeron, ahí está un terrorista. Le voy a decir otro ejemplo. Recién, un grupo de los terroristas que hicieron varios atentados dentro de Irán estaba en Kurdistán, en el norte de Irak. Uno de los comandantes de guardia de la revolución hizo una entrevista. Dijo, fulano de tal, nosotros sabíamos su lugar exacto. ¿Dónde está su lugar? Por ejemplo, teníamos también misiles apuntados que podrían llegar al punto que nosotros indicamos. Pero ese cobarde terrorista sabía que nosotros no matamos niños. Siempre en las reuniones llevaba a sus 2 niños, a sus 2 hijos pequeños. Entonces nosotros, porque él llevaba a sus hijos juntos, no lo matamos. Interesante, ¿no? Quiere decir, lo consideran punto débil de nosotros. Un terrorista. Están programando un ataque terrorista dentro de Irán. Quieren poner una bomba, por ejemplo, en una universidad, en una mezquita. Ya sabe, la Guardia de la Revolución sigue la norma islámica, que es prohibido matar niños. Entonces, para no ser atacado, lleva a los 2 hijos juntos. Otro ejemplo. El imam Khomeini mientras Saddam Hussein en la guerra de Irak en contra de Irán, cada día bombardeaba más de 300 ciudades en Irán. Tenía aviones de Rusia, de Francia, de todo lado. 70 países apoyaron a Saddam Hussein para eliminar la revolución islámica de Irán. 70 países le financiaron, le daban apoyo de inteligencia, dinero, plata, de todo. Irán, bajo las sanciones, ellos decían, mira, si Irán se levante como un país independiente, ya esa idea de paz, pero de la resistencia, ambas. Somos pacíficos, eso era el mensaje del imam Hussein alayhi salam. No vamos a empezar una guerra, pero somos firmes, hayhat min adilla. No aceptamos la humillación. Pacíficos que no aceptan humillación. No vamos a oprimir a los demás y no permitimos que nos opriman. Tampoco permitimos que opriman a los demás. Quiere decir, estamos en contra de los opresores donde estén. No permitimos que nadie ni oprima a nosotros ni a otros. Entonces usted va a ver que el pueblo iraní siempre está apoyando a Palestina, por ejemplo. Porque decimos, ellos son oprimidos, le han saqueado su tierra, su casa, usurpado su territorio, entonces tenemos que defenderlo. Eso es la ideología islámica. Somos pacíficos, no empezamos la guerra, pero defendemos a los oprimidos. En el momento de la defensa somos resistentes. Una palabra no existe en nuestro diccionario, rendirse, no existe. Hayhat min adilla. El imam Hussein alayhi salam, cuando va a ver, los enemigos dicen, oh Hussein, en el día de Ashura, Hussein, usted solo tiene 72 compañeros. Nosotros somos más de 30,000. Sabes que nosotros, si te vamos a matar, no vamos a tener piedad con tu familia. Vamos a matar a tus hijos, llevar de prisioneras a tus hijas y sabe lo que pasará a tus hijas, a tu familia. El imam Hussein alayhi salam dijo, no me voy a rendir. Hayhat min adilla. Es lejos de nosotros la humillación. Resistió imam Hussein alayhi salam. Resistió tanto que le dieron tanta flecha al cuerpo bendito del imam Hussein alayhi salam. Dice, los que describen el cuerpo del imam Hussein, dice, se convirtió como un escorpión, un cuerpo espín, como un cuerpo espín, llena de flechas. Bendito Hussein, el gran imam Hussein, pero no se rindió.
O el hermano del Imam Hussein alayhi salam, cuando fue a traer agua, le dijeron, oh Abbas, si te vas a rendir, le trajeron una carta de paz, asilo político para Abbas. Puedes rendirte a abandonar al Imam Hussein alayhi salam, a tu hermano Hussein. Abbas dijo, jamás, nunca voy a aceptar la humillación. Prefiero el martirio con honor que una vida con humillación. Nunca voy a traicionar a mi hermano Hussein, a mi líder Hussein. Entonces el pueblo iraní dice el ejemplo de Abbas. Nosotros tomamos el ejemplo de Abbas. No vamos a atacar a nadie, pero en el momento de resistir somos resistentes. No nos rendimos para nada. Entonces Abbas va a traer agua, tiene en la mano la bolsa de agua llevando para niños del Imam Hussein. Ellos son crueles. Le van a interrumpir el camino. Dice, si dejas que agua llegue a la carpa de Hussein, van a tener refuerzo, van a tener como más ánimo para luchar, para resistir. Quieren romper la resistencia. Lo que hicieron a Irán ahora, tantas sanciones. No es algo nuevo para nosotros. Hicieron más sanciones a nuestro Imam Hussein alayhi salam. Le cortaron incluso agua. Nada le permitían que llegue al Imam Hussein alayhi salam. Entonces a Abbas le van a cortar el camino. Abbas lucha fuertemente y de repente de detrás le van a atacar, le cortan la mano derecha. Abbas rápidamente le pasa la bolsa de agua por la mano izquierda, pero ya no puede defenderse más. Y ahí cabalgando hacia las carpas y canta esto. Y eso nos ha grabado en nuestra memoria. Wallahu in qata'tumu yamini inni uhawmi abadan an dini wa an imam as-sadiq al-yaqini. Eso es lo que cántico que Abbas cantaba. Juro por Dios, si me cortan la mano derecha, voy a seguir resistiendo, defendiendo al imam, a mi líder puro, justo. Allah en qata'tum yamini, ya que me han cortado la mano derecha. Enni uhawmi abadan an dini, yo voy a seguir protegiendo mi fe, protegiendo mi religión. Wa an imam as-sadiq al-yaqini, el imam veraz, puro, correcto, voy a dar mi vida por ese imam. Y así cabalgando hasta que le cortaron otro brazo de Abbas y pasó la bolsa de agua agarrando con los dientes. Las dos manos de Abbas estaban cortadas. Abbas seguía cabalgando hasta que uno le viene a atacar de detrás con una masa de hierro y otro con una flecha a los ojos de Abbas. Eso es el momento que de repente también con muchas flechas le tiran a la bolsa de agua, que Abbas pierde la esperanza y cae al suelo. Eso es, queridos hermanos, nuestra historia de resistencia. Nuestro ejemplo es el ejemplo de Abbas, el ejemplo del Imam Hussein. Cuando en el tiempo de Saddam Hussein van a hacer muchas sanciones en contra de Irán, es el tiempo del Imam Khomeini. Algunos políticos vienen a hablar al Imam Khomeini y dicen, oh, Imam, es que Estados Unidos nos hizo sanciones, muchos nos hicieron sanciones, no nos venden armas, no quieren vendernos comida. Vamos a tener una situación muy mal. El Imam Khomeini dice, vamos a resistir. Lo peor que nos puede pasar, todo Irán va a ser el lugar del martirio de Hussein. Lo peor que puede pasar, ¿qué nos va a pasar? Lo que pasó a Hussein. Y eso es nuestro orgullo, incorporarnos en gloria de Hussein, en la resistencia de Hussein. Si es que tenemos que elegir entre la humillación o entre la resistencia y el martirio honorable, nosotros siempre optamos por el martirio con honor, la resistencia con honor, que rendirse con humillación, que vamos a vivir unos días más con humillación. Esa idea, eso es la filosofía islámica sobre el tema. Entonces, la violencia justificada, yo no estoy de acuerdo con esa palabra, estoy de acuerdo con la defensa justa. En el Islam se permite la defensa justa. Pero para los criminales siempre castigo penal es lo que Dios lo ha puesto para eliminar la violencia en la sociedad. Como la ley de Talión, que en la ley de Talión está la vida. Porque una vez una persona mata a otra persona,
Entonces el asesino sabe que tiene que pagar por lo que ha hecho. Entonces no va a dar garantía a los violadores, a los asesinos. Pero en Occidente, en muchos países que eliminaron muchos castigos penales, entonces un criminal, un violador, dice, ay, he violado 80 niños, no me pasa nada. Todo el mundo sabe que es un violador de niños, le van a dejar libertad, de nuevo viene a violar a los niños. En Irán no se permite esto. Cuando ya es el caso de la violación, el castigo es bastante severo. Es decir, es tan severo que esa persona no se le va a permitir volver a cometer ese pecado. Entonces, las leyes protegen a víctimas, no al violador. Pero en Occidente, muchas veces, las leyes protegen al traidor, al adúltero, a sodómico, a violador, a pedófilo. Esto está muy, muy mal. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Yo les invito a todos los juristas del Occidente ir a estudiar a las leyes islámicas con los detalles y entender que Dios sabio, creador del mundo, sabía mejor dar las leyes que pueden traer la paz a la tierra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.